en vivo. Buenos días para todos. Mi nombre es Luisa María Cataño. Yo soy ejecutiva comercial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Hoy los acompañaré como moderadora. Antes de iniciar, los invito a ver un corto video. Es importante aclararles que este video, verlo apropiadamente, dependerá de la calidad del Internet con el que cuenten en estos momentos. Adelante con el video. En producción me pueden ayudar que no se escucha el video, por favor. Bueno, vamos a continuar mientras organizan el video para que demos un momento, el tiempo para que organicen y podamos entonces verlo de forma correcta. Entonces, en nombre de Confenalco Antioquia, agradecemos su interés y buena acogida a esta invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual que le llamamos Resiliencia Organizacional VICA. Para Confenalco Antioquia es importante estar siempre cerca de sus empresas, afiliadas y beneficiarios. Su objetivo es brindarles un apoyo oportuno en todas las actividades que aporten al crecimiento personal, familiar y profesional. Y específicamente hoy queremos entregarles herramientas que les sirvan para fortalecer sus organizaciones. La metodología de la conferencia de hoy será la siguiente. El conferencista tendrá 90 minutos para exponer su contenido y contaremos con 30 minutos más para responder las preguntas que ustedes nos generen y tengan al respecto. Durante la conferencia, los invitamos a realizar sus preguntas por el chat habilitado. Estas serán filtradas y formuladas al final de la charla a nuestro conferencista. Por favor, revisar las preguntas que otras personas realizan para que no las repitamos y que el tiempo sea más eficiente. Ahora sí vamos a ver el corto video que tenemos sobre los servicios de Confenalco Antioquia. En la conferencia de la mañana de hoy vamos a entregar a ustedes los participantes herramientas y estrategias de mindfulness, inteligencia emocional y habilidades desde el saber hacer empresarial que los ayuden a gestionar el cambio en su día a día. Para ello nos acompaña como conferencista Catalina Marín.
Catalina es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana, instructora de Mindfulness por el Instituto Es Mindfulness España, diplomada en coaching y PNL de la Universidad CES, facilitadora experiencial de la Alianza Fonlibre Universidad de Manizales y es instructora de mindfulness para la reducción del estrés a nivel particular y en empresas como de Lolita, Haltes y la Cámara de Comercio de Medellín. Catalina, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Adelante. Estos espacios de poder compartir esta experiencia, este conocimiento que van, digamos, como de la mano conmigo. Catalina, te escucho un poco bajito de audio. Voy a hablar, Entonces, ¿ahora me escuchas un poco mejor? ¿Si hablo un poco más duro? Perfecto. Así está perfecto. Listo, entonces te decía que muchas gracias por la invitación, me encanta compartir este espacio, sobre todo porque va muy en consonancia con mi propósito de vida y con mi propósito profesional. Entonces voy a compartir la presentación. Me dices, por favor, si se están viendo en pantalla completa. Sí, Catalina, estoy viendo tu presentación. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver en esta conferencia, entonces, las organizaciones saludables y resilientes en entornos VICA, ¿sí? Entonces, bueno, ya me presento. Quisiera entonces pasar ahora como a lo que es mi propósito, y mi propósito en general es generar conciencia sobre la importancia de la salud mental a nivel individual y colectivo, pues porque vieron que tengo una formación como médica y como psiquiatra, y la idea también es formar en competencias y estrategias que promuevan y fortalezcan la salud mental, la inteligencia emocional a nivel personal y organizacional. Entonces, en consonancia con eso, vamos a empezar entonces a desarrollar el tema. Entonces, vieron que en el título estaba la palabra VICA, ¿sí? Y los entornos VICA salen de la Armada de los Estados Unidos, que en inglés las siglas son VUCA, pero en español son VICA, y se trata de lo siguiente. Aunque los cambios siempre han estado acompañando a los seres humanos desde sus orígenes, también es cierto que recientemente, en breves periodos de tiempo, hemos experimentado cambios radicales en la forma en que vivimos, nos comunicamos e incluso trabajamos. Así, los avances tecnológicos o las fluctuaciones propias de la economía son las causantes de la inclusión de las organizaciones en este tipo de entornos VICA. Entonces vamos a ver qué es VICA. Entonces, la V significa volátiles. Quiere decir que son velozmente cambiantes esos entornos externos y hay unas fluctuaciones en el mercado, en el desarrollo y en la globalización de la información. La I quiere decir inciertos, que son impredecibles. Hay un bajo grado en el que podemos predecir con confianza qué es lo que va a pasar en el futuro. La C quiere decir complejos, y es donde hay un proceso de interdependencia entre todos los factores que intervienen en la regulación de un proceso. Entonces, hay una gran variedad de factores que influyen los unos con los otros y tienen sus relaciones tanto positivas como negativas, entonces hace bien complejo que se puedan, digamos, como manejar, predecir este tipo de entornos. Y la A quiere decir de ambiguos, entonces muchas veces encontramos que hay información incompleta o es información imprecisa o es contradictoria, entonces no es fácil sacar conclusiones cuando hay ambigüedad. Los entornos VICA, entonces, son entornos internos y resulta que se trasladan a los entornos, entornos externos y se trasladan a los entornos internos en las organizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que hay una sigla que es PAY y podríamos decirle así como en inglés es lo que tienes que pagar por. Entonces, la P es la presión. Entonces, siempre estamos presionados por ser eficientes, ¿sí? Ese modo de estar siempre en presión nos genera de alguna manera estrés, angustia y nos hace entrar como en un modo de supervivencia, que es el modo en el que el sistema nervioso ya se siente demasiado estresado. Y cuando entramos en ese modo de supervivencia tenemos varias reacciones, una puede ser de lucha, otra puede ser parálisis, otra de huida. Cuando tenemos reacciones de lucha, usualmente, digamos, no nos gustan ciertos cambios, ciertas modificaciones o ciertas actividades que tengamos que hacer dentro de la parte laboral,
o nos paralizamos y no sabemos qué decisiones tomar, o simplemente pues evitamos, entonces no asistimos a una reunión, postergamos algún proyecto o algún informe pues hasta último momento, entonces se debe a la presión. La A es de estar siempre activos, ¿sí? Tanto física como mentalmente, es decir, nuestro cuerpo tiene una memoria que se llama procedimental, y es una memoria en la que nuestro cuerpo no tiene que pensar para moverse físicamente, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos activos mentalmente en un modo de resolución de problemas, porque pues trabajamos muchas horas y siempre estamos en esa, digamos que en ese modo mental. ¿Eso qué hace? Que el sistema nervioso, o sea, el cerebro, esté sobrecargado, tanto física como mentalmente. Y esto genera muchísimo más estrés y desgaste del sistema nervioso. La I se refiere a información excesiva y esto tiene que ver con las nuevas tecnologías de información, también con cambios culturales, también con cambios educativos, y eso hace que tengamos tanta información que estemos a toda hora en multitarea y estamos conectados constantemente. Entonces podemos tener el computador, el celular, la tablet, el televisor, todo prendido al mismo tiempo y estamos recibiendo exceso de información que pues podríamos ponerle un nombre que se llama infoxicación. Y la D habla de las distracciones. Entonces, hay distracciones que son extrapersonales, es decir, están en el entorno por toda la cantidad de información que estamos recibiendo. Y también hay distracciones intrapersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ha aumentado mi nivel de estrés y me siento cansado, me siento agotado, me siento angustiado, entonces busco válvulas de escape para poder bajarle un poco a la sobrecarga. Entonces empiezo de pronto a revisar un correo electrónico o a meterme en las redes sociales cuando tengo en ese momento es que estar trabajando, o me paro a tomar café muchísimas veces más de lo que usualmente lo hago. Entonces son formas de distracción tanto internas como externas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va pasando con este tipo de entornos VICA y de entornos PEI? Entonces hace que las habilidades competitivas de las organizaciones cambien y han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Vemos que hay un eje vertical que habla de la complejidad y un eje horizontal que habla de la velocidad. Entonces, a partir del aumento de la complejidad y de la velocidad de cambio, entonces vemos que hay una línea en color verde que se va desplazando desde el hacer, pasa por el conocer y el pensar hasta llegar al ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A finales del siglo XX, la diferencia competitiva de una organización estaba en el hacer. Entonces, era más como de la capacidad productiva. Entonces, que tuvieras acceso a materia prima, a capital financiero, a automatización, a productividad, eficiencia, calidad. Luego, entonces, con la globalización de la información y de las tecnologías, la diferencia competitiva ya se basa en el conocer, en el pensar. Porque para poder ser eficientes tenemos que saber entonces de muchas cosas. Tenemos que saber de marketing, de diseño, de e-commerce, de patentes, de legislación, de financiación a la medida, tecnología, etc. Bueno, y ya más reciente aún, entonces se tiene que enfocar en el ser. Entonces, ¿qué pasa? Los directivos, los colaboradores, las organizaciones deben estar presentes no solo de cuerpo, sino presentes en conciencia, en atención plena a lo que va surgiendo, estar muy conectados a la realidad. Es como surfear una ola. Estás tan atento que no puedes espabilar porque cualquier cambio en la ola puede generar cambios en tu proceso de surfearla. Entonces, es importante estar súper atentos a lo que va surgiendo porque momento a momento puede llegar la situación de que tenemos que tomar decisiones, ya sea para que cerremos puertas donde no hay oportunidades o puede haber fallos y abrir puertas donde sí hay oportunidades de crecimiento y de mejora. Bueno, con respecto entonces a este tema de cómo va cambiando la parte digamos, de la gestión del personal, del talento humano, entonces tenemos lo siguiente. No sé si ahí ya me está pasando la presentación, dame un segundo porque, sí, listo, ahí sí está. Entonces, mira, hay, durante el siglo XIX, puede ser finales, y principios del siglo XX, los empleados eran considerados únicamente como mano de obra, ¿sí? Entonces simplemente realizaban un trabajo mecánico, sin un valor añadido y eran fácilmente reemplazables. Luego entonces se avanzó al concepto de lo que es los recursos humanos. Entonces se considera que la persona ya es un recurso importante y que debe gestionarse y organizarse correctamente, al mismo nivel que, por ejemplo, los recursos financieros y los recursos materiales. Y digamos que esa gestión en el personal, en el talento humano, entonces ayuda a la buena marcha de la empresa.
Y ya avanzamos más en el proceso, es un paso más, entonces ya se habla del talento humano, no de los recursos humanos, sino del talento humano. Entonces vemos que la mayoría de las empresas son conscientes de que para ser exitosas y tener una ventaja competitiva deben seleccionar lo mejor posible su personal, ¿sí? O sea, su equipo de trabajo. Motivarlo, potenciar su talento para que encuentren satisfacción y tengan un buen nivel de bienestar. De esta manera las organizaciones son más efectivas si gestionan su capital humano, digamos, de una manera estratégica. Entonces así vemos cómo los colaboradores se vuelven ese principio o ese activo primordial y se vuelven aliados estratégicos. Catalina, ¿me puedes ayudar con algo? Hay algo que está como tapando un poco la cámara. A ver, dime Ah, si ahí. está perfecto. Listo. Ok. Gracias. Listo. Vale. Bueno, entonces, vemos aquí, vamos a hablar un poco como en sí, en un término pues como muy general de lo que es una organización. Entonces, las organizaciones son asociaciones de personas con diversos roles, responsabilidades, cargos. Cada una de esas personas tiene fortalezas y tiene debilidades. Y en medio de eso, las personas están interactuando entre sí para alcanzar objetivos o metas en la organización. Todas las organizaciones entonces tienen un elemento común que son las personas. Ellas son las que interactúan, son las que marcan la diferencia, representan la ventaja competitiva, son realmente quienes diseñan las estrategias, toman las decisiones, actúan, digamos, siendo responsables tanto de las equivocaciones como de los logros. Por lo tanto, son el capital más preciado de una organización y en sí la organización requiere de que los colaboradores estén saludables para que la organización pueda ser saludable. Bueno, entonces, hablando un poco de temas de salud, que empezamos a decir que es muy necesario que los colaboradores estén saludables, entonces vamos a mirar el tema de la salud, en qué proceso va o qué tal avanzado. Entonces, en 1948, la Organización Mundial de la Salud expresó que salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar total, que incluye tanto el bienestar físico, el mental y el social. Bueno, y luego, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud, ya para el 2018, entonces, como en el tema general de lo que es salud hay un bienestar mental, entonces empezó a hablar de qué es la salud mental. Y está enfocado, o sea, su definición es que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida cotidiana y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces vemos que aquí esto desmitifica un poco que la salud mental entonces es algo de locos, de personas alteradas, rayadas, que son débiles, que no ponen de parte de sí, sino que esa salud mental tiene que ver con el diario vivir, con esa capacidad de sentir bienestar y de poder ser una persona productiva, ¿sí? Bueno, entonces aquí vienen unos datos a partir como de estas definiciones de unos estudios que se han hecho y vamos a hablar de unos estudios que han sido de CESLA y de la ANDI. Voy a hablar de varios reportes, voy a hablar del 2017, del 2019 y del último que fue en diciembre del 2021. Entonces aquí hay algo que de alguna manera es un panorama que no es muy alentador y pues nos preocupa a los que tenemos que ver con el tema de la salud mental y creo que debe empezar como a preocupar o más bien a gestionar ocupación de las organizaciones, y es que dentro de las principales causas de incapacidad en el mundo tenemos que los trastornos mentales tienen un 31%, son el 31% de los casos, y corresponde a exactamente a ese 31% de casos en los que hay, por ejemplo, temas de cáncer, de diabetes, de enfermedades respiratorias, de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, esto demuestra que el panorama es preocupante en términos de salud mental. Inclusive vemos que la salud mental ocupa un porcentaje mayor que inclusive, por ejemplo, condiciones, por ejemplo, maternas o, por ejemplo, infecciones, en este caso de gripas, COVID, ¿cierto? También ocupa un rango mayor en la parte laboral que las mismas enfermedades musculoesqueléticas o que las mismas lesiones o accidentes laborales. Entonces, es un panorama que empieza a preocupar. Y entre las enfermedades no transmisibles, las enfermedades mentales pues son las que mayores costos representan actualmente pues en la economía mundial, por encima de las enfermedades, por ejemplo, pues digamos como catastróficas o graves como un cáncer, enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando nos centramos en el tema de la salud mental desde lo laboral, el estudio realizado por el Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública de Harvard
estima que el impacto global acumulado de los trastornos mentales en términos de pérdida de la producción económica a nivel mundial será de 16.3 billones de dólares entre el 2011 y el 2030. Y se estima que para el 2020 solo la depresión y los trastornos de ansiedad serán la segunda causa de incapacidad en el mundo. Y se adiciona como un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud, inclusive más o menos desde el 2001, en los que se pronostica que ya para el 2030 las enfermedades mentales van a pasar ya a la primera causa que impacte la productividad en el mundo, por encima de enfermedades cardiovasculares o por encima de enfermedades respiratorias o el mismo cáncer. Entonces, digamos que es un panorama que debe alertarnos para que tomemos las medidas necesarias y hagamos más temas de promoción y prevención, ¿sí? Bueno. Vamos a mirar entonces la carga que pueden tener los empleadores con este tipo de dificultades en que los colaboradores empiecen a enfermarse y a ausentarse. Entonces, adicionalmente a todas las cargas que tienen pues, legales las organizaciones con respecto a sus empleados, existen costos adicionales. Entonces, eso tiene que ver con los días de incapacidad, ¿cierto? Las restricciones y las ubicaciones, porque habrá pacientes que no puedan mejorar de sus condiciones completamente y tendrán que tener ciertas restricciones laborales o tendrán que ubicarlos en otros puestos de trabajo. También hay una carga y es que hay unos costos que son pagos diferidos de las EPS y las ARLs que, digamos, pueden frenar el flujo de caja de una organización, pues porque tendrá que sortear los costos como primera obligación que tienen con sus empleados. Entonces, eso tiene un impacto significativo digamos, en los rendimientos y en la salud financiera de las organizaciones. Bueno. Vemos que el costo del ausentismo laboral, entonces si vamos desglosándolo un poquito más, entonces tiene unos costos directos y unos indirectos. Entonces, ¿qué pasa? Entre los directos están, por ejemplo, los salarios y las prestaciones pues, de los trabajadores que se ausentan porque igual hay que pagárselos. Y también van el primero y el segundo día de incapacidad porque eso le toca al empleador. Ya más días, pues ya le toca a la EPS. También las incapacidades rechazadas por la EPS, pues algunas organizaciones tienen unos temas de que son, pues, digamos, más que como benevolentes o con los empleados, dice, bueno, si la incapacidad no te la rechazó la EPS, pues nosotros la asumimos, ¿cierto? Las licencias, por ejemplo, de luto, de calamidad doméstica, los permisos sindicales también, esos costos de seguir pagando las prestaciones lo tiene que hacer la empresa o la organización, y las licencias de paternidad y maternidad que son rechazadas por la EPS también las debe asumir la empresa. Y ya los costos indirectos entonces tienen más que ver con el puesto de trabajo del que se ausenta. Entonces, por ejemplo, los salarios y las prestaciones de los trabajadores que van a reemplazar, ¿cierto? La capacitación de esos trabajadores, entonces de esos colaboradores, porque entonces tienen que dejar a un lado la función que están haciendo en ese momento para capacitarse en lo que van a ir a reemplazar. Los costos, por ejemplo, de las personas que van haciendo seguimiento y evaluación de que ese puesto donde se está reemplazando o donde se está reubicando se esté haciendo bien, el entrenamiento de los reubicados, entonces digamos la persona que por su patología no puede estar en el mismo puesto de trabajo, entonces hay que ubicarla en otro, entonces también hay que entrenarla, la sobrecarga de trabajo que implica para los compañeros que están haciendo los reemplazos, entonces el volumen de trabajo y las horas extras también, y el análisis y la adaptación de los puestos de trabajo, porque claro, si se va a reubicar a un colaborador, pues hay que hacer un análisis de si ese es el puesto adecuado en el cual al que se debe mover. Bueno, seguimos mirando entonces cómo afecta el ausentismo laboral por razones de salud a la empresa. Entonces, este informe de la ANDI fue de diciembre del año pasado. Entonces, miren que cuando se les pregunta qué tanto puede afectar el ausentismo laboral por razones de salud, ¿sí? Entonces, miren que de forma significativa, ¿sí? Ya de forma, digamos, moderada y luego va bajando. Entonces, vamos observando cómo el impacto siempre de la salud en el ausentismo, pues para las organizaciones es un impacto significativo. Vemos aquí en esta otra diapositiva cómo afectan las restricciones médicas, o sea, un colaborador que no puede entonces tener una carga excesiva de horas o de cantidad de información o de manejo de personal o de manejo de público, entonces tiene ciertas restricciones que no le van a permitir cumplir a cabalidad como las funciones de su puesto de trabajo. Entonces, a la empresa ese tipo de recomendaciones o de restricciones médicas la afecta de forma significativa y lo podemos pues ver en la gráfica. Ahí pues como las barras del lado izquierdo de la gráfica y en la gráfica que sigue, entonces cómo afectan las organizaciones o se afectan las organizaciones por las reubicaciones. Y vemos el mismo proceso que el anterior. En las barras de la izquierda
se ven mucho más altas porque se afecta de forma significativa a la organización cuando hay reubicaciones del personal. Bueno, con respecto a los trabajadores que ya no aportan, que ya no tienen ninguna relación productiva con la empresa, porque, digamos, tienen unas restricciones bastante, digamos, fuertes y además se tuvieron que reubicar, pero básicamente su capacidad de producción es muy baja. Entonces ahí miramos cómo ha ido progresando entonces desde el 2014 hasta el 2020 y vemos que llegó un punto de más o menos 2018-2019 que bajo las estrategias que se estaban implementando, pues estaba logrando subsanar ese tipo de afectaciones. Y resulta que con el tema pues de la pandemia, porque digamos, sabemos temas de salud física, de salud mental que se han afectado muchísimo y también como la imposibilidad de que las organizaciones sigan con estos proyectos de fomentar una salud en la organización, entonces se vio como en el año 2020 aumentó ese porcentaje de pérdida de la productividad. Bueno, vamos a mirar ahora entonces este tema que se hizo dentro de este informe de CESLA y de la ANDI y cogieron como un estudio y cogieron 1.000 trabajadores y se encontraron que de esos 1.000 trabajadores había 1.771 casos de ausentismo y eso implicaba un costo de ausentismo de 1.496 millones para una empresa. De esos días de ausentismo, pues de esos casos de ausentismo, eso entre todos esos colaboradores sumó 11.203 días perdidos, ¿sí?, de productividad porque los trabajadores pues, o los colaboradores no fueron a trabajar. Eso implica que haya por costos de restricciones médicas, de reubicaciones, de incapacidades, un costo de 225 millones. Se encontró que dentro de ese grupo de trabajadores, 36 de ellos tenían de esos 36 trabajadores con restricciones, 7 de ellos ya no tenían ninguna relación productiva, o sea, definitivamente ya no eran capaces de producir a pesar de que todavía están vinculados a la organización. Y todo eso le está representando a la organización 1.7 millones en total de costo promedio por trabajador por año, eso es un aproximado. Si nosotros miramos el reporte que está a la izquierda, que es el 2017, vemos cómo han subido cada uno de esos valores, que pues en parte está relacionado con la pandemia pues, y también con los reportes de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que realmente la escalada de los procesos de incapacidad por la parte de la salud mental. Entonces, muchas veces, esta información es para que las organizaciones se planteen como, bueno, nos vamos a gastar 1.7 millones de costos anuales en promedio por cada empleado. Esto realmente sí vale la pena o mejor invertimos en programas de capacitación, de fomento de organizaciones saludables y resilientes para que este tipo de costos extras no se den, ¿sí? E inclusive la inversión que se haga en ese tipo de estrategias de formación puede ser mucho menor que el costo que se está generando aquí. Entonces, como esa invitación para que las organizaciones empiecen a plantearse desde datos que son encuestas y que tienen pues una validez, digamos, en el método científico para encontrar estos datos, de que no es algo que está inventado, sino que realmente está pasando y está implicando demasiados costos para las organizaciones. Bueno. Vamos a mirar un poquito con el tema de lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo a lo largo de los años. Entonces vemos a la izquierda como desde 1951, pues entonces se generó un artículo donde se empezó a hablar el artículo 201 se empezó a hablar como de alguna tabla, pues como de un listado de enfermedades profesionales. Y al 1 de enero de ese año empezó a regir ese artículo donde adoptaba solo 18 enfermedades de origen pues, profesional, ¿sí? Luego ya para 1987, o sea, 36 años después, con este otro decreto, el 778, se fue, digamos, ampliando el número de patologías asociadas al entorno laboral, entonces ahí se reconocieron 40. Luego pasaron 22 años, entonces llegamos allá a 2009, y el decreto 2566 solamente aumentó en 2, sí, después de 22 años, en 2 el listado de patologías relacionadas con el entorno laboral, o sea que pasamos de 40 a 42, y ya sí dimos un salto un poquito mayor en los últimos 5 años, y esto va en consonancia con lo que les venía comentando del impacto que tiene el ausentismo laboral en los trabajadores y en las organizaciones. Y en ese decreto 1477 del 2014 ya se reconocen 403 enfermedades que pueden catalogarse como de origen laboral, ¿sí? Dentro de esas se cataloga el síndrome de burnout, que es el síndrome como del trabajador quemado, ¿sí?
Entonces vamos a ver un poco qué es lo que pasa con ese síndrome, que es, digamos, hay que prestarle atención porque se viene generando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se había reconocido como un trastorno dentro del contexto laboral. Entonces, la Organización Mundial de la Salud desde el 2019 pasó un informe donde decía que ya el síndrome de burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, iba a pasar a ser una enfermedad dentro de la siguiente versión de la clasificación internacional de las enfermedades. Y esa vigencia iba a entrar a 1 de enero de este año, o sea que ya entró en vigencia que ese diagnóstico esté catalogado, no dentro de las formas de vida de las personas que no son capaces de manejar como su existencia, por decirlo así, sino que entra dentro de el contexto laboral que no se maneja y se regula de forma adecuada. Entonces, para hacer como una definición, digamos, corta de qué es el síndrome de burnout, entonces es una condición médica que está derivada del estrés crónico en el lugar de trabajo y que no fue gestionado con éxito. Entonces vemos en esta gráfica, vemos como la clasificación internacional de las enfermedades, bueno, cada determinado tiempo se va renovando. Con esta clasificación se sacan datos estadísticos a nivel mundial porque estos códigos los manejamos los médicos en todas partes del mundo, ya sea en el lugar donde se encuentre, en la China, en la Patagonia, en Rusia, en Alaska, todos, cuando miramos un código diagnóstico sabemos a qué corresponde. Entonces miren que que se estaba manejando anteriormente, antes de enero de este año, estaba ubicando el síndrome de burnout, como les decía, como en circunstancias o con problemas relacionados y que eran dificultades para afrontar pues, el control de la vida, mientras que ya con la nueva clasificación internacional de enfermedades, que entró pues, en vigencia ahorita desde enero, entonces vemos que ya no está catalogado como dificultades en el control de la vida, sino que está dentro del grupo de los problemas asociados con el empleo y el desempleo. Entonces, cada vez va a ser más común que estas personas que venían teniendo estos síntomas del burnout, entonces ya van a ser clasificados dentro de problemas laborales y pues esto va a generar bastantes dificultades porque entonces ya digamos que se van a tener que poner más estrictos en este tema del cuidado de la salud, de los riesgos psicosociales que se pueden presentar dentro de los entornos laborales. Bueno. Y entonces pasamos ahorita como a ver un poquito como más a profundidad qué puede ser el síndrome de burnout, porque es importante que desde el área de talento humano se empiece como a ver un poco y se empiece a detectar, de manera que no se deje avanzar a los colaboradores tras de puntos, sino que cuando se empiece a identificar, pues empiecen a implementar estrategias para evitar este tipo de alteración. Entonces, dentro de esa definición de la Organización Mundial de la Salud habla de que hay 3 como dimensiones. Entonces hay unos sentimientos de falta de energía, de agotamiento, ya hay digamos, ya un poco más cognitivo y más emocional, entonces hay un distanciamiento mental y unos sentimientos negativos hacia el trabajo, inclusive pues como hacia los compañeros de trabajo, y empieza a haber una falta de eficacia y falta de realización profesional. Si de pronto esto queda como muy superficial y uno dice, bueno, pero ¿y qué? ¿Esto qué profundidad tiene? ¿O qué son los síntomas específicos que empieza a tener el síndrome de burnout? Entonces aquí vamos a ver que tiene unos síntomas mentales y unos síntomas físicos. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los síntomas emocionales o mentales están los cambios emocionales. Entonces empieza a haber cierta irritabilidad, una actitud defensiva y a veces como de pronto cínica y sarcástica. Hay conflictos innecesarios porque la persona se pone irritable, entonces es fácil que estalle por cosas pues, que son menores. Empieza a haber como cierta indiferencia, cierta apatía hacia el trabajo, empieza a haber cierto aislamiento social, entonces ya el colaborador no interactúa tanto con sus compañeros y por ejemplo sus jefes o sus subalternos. Y también puede llegar a un punto donde puede empezar a haber angustia, tristeza, ansiedad, depresión. Bueno, la otra parte o la otra, digamos, ítem de los síntomas mentales, entonces está la desmotivación. Entonces la persona empieza a ver que las metas y los objetivos que tenía dentro de la organización, dentro de su carrera dentro de la organización, están perdidos. Y empieza a pensar todo el tiempo que una y otra vez tiene que ir diariamente a soportar el estrés que supera todas sus capacidades de afrontamiento. Y empiezan a aparecer entonces baja de autoestima y las ideas de fracaso. Luego viene un agotamiento mental y es porque hay una resistencia al estrés cada vez menor, o sea, cada vez mi cerebro y mi organismo soporta menos las situaciones de estrés. Y puede empezar a haber un deterioro cognitivo que eso empieza a preocupar bastante, porque entonces empieza a afectar la concentración, la memoria, la capacidad de aprendizaje de nuevas, digamos, herramientas, sobre todo cuando se hacen
procesos de formación ya en habilidades duras, entonces la persona no va a tener esa misma capacidad para aprender y para coger rápido como la información y aplicarla, puede bajar la creatividad y va a bajar el rendimiento. Entonces vemos cómo el síndrome de burnout no solamente entonces va a afectar a la persona como tal, sino que va a afectar la productividad de la organización. Bueno, y ya venimos con unos síntomas físicos que tienen que ver con varias situaciones. Entonces, una, puede haber alteraciones osteomusculares. Algunas personas las podemos sentir de vez en cuando tenemos como alta carga de trabajo en algunos momentos, pero las personas con burnout las empiezan a sentir de forma constante. Entonces empiezan a sentir como tensiones y contracturas, por ejemplo, pueden ser en los hombres, que es algo muy común. Esa contractura sostenida, esa tensión sostenida empieza a generar dolores tanto en los músculos como en las articulaciones, y en ocasiones empieza a generar limitaciones. Entonces uno dice, bueno, ya no puedo mover como el cuello tan fácil, o cuando lo giro como que me crepita. Entonces esos problemas osteomusculares son bastante frecuentes. Hay otras alteraciones que ya son, digamos, igual de psicosomáticas que las alteraciones musculares, pero ya van, digamos, más enfocadas a otros órganos. Entonces puede aparecer dolores de cabeza, palpitaciones, mareos, de pronto molestias digestivas, con náuseas, vómito. Puede empezar a aparecer afecciones en la piel como alergias, disminución del deseo sexual, insomnio, cambios del apetito. Entonces esos cambios del apetito pueden ser o muy poco apetito y disminución de peso, o mucho apetito, entonces propensión a la obesidad, entonces le agrega un problema más, porque ya sería un problema también de salud física. Y también se genera entonces finalmente un agotamiento físico. Entonces esos procesos de regulación naturales que tiene el organismo para recuperarse y regularse empiezan a ser deficientes. Entonces el organismo completo se siente cansado todo el tiempo, con falta de energía, y esto disminuye el rendimiento. Entonces, como les repito, estos síntomas del burnout entonces no solamente afectan a la persona como tal de forma individual, sino que también afecta a la organización, porque estas personas pues van a ser menos productivas como en su trabajo individual. En el trabajo en equipo también van a ser menos productivas, y pues obviamente se van a ver entorpecidos pues los logros y los rendimientos de la organización. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que hablamos del burnout, pero vamos a hablar de su contraparte, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que hay un eje que es vertical, y ese eje habla de la energía, del nivel de activación, del vigor que yo tengo. Entonces hacia arriba hay vigor, hay activación, y hacia abajo hay agotamiento. Y hay un eje horizontal en el que hacia el lado derecho tenemos que hay una identificación, un sentido de pertenencia, una dedicación, y hacia el lado izquierdo hay como una poca identificación, y ahí como que se pierde el sentido de pertenencia y no hay dedicación a la parte laboral. Entonces vemos que cuando hay un agotamiento y hay una falta de identificación, se empieza a generar el burnout, y eso genera ineficacia, ¿sí? Y vemos entonces que en contraparte tenemos que cuando hay vigor y cuando hay dedicación y sentido de pertenencia, entonces hay un engagement, que es como esa capacidad de vincularse de forma positiva al trabajo, sentir que se es tenido en cuenta y estar muy comprometido. Entonces vemos que el burnout tiene un engagement que es su opuesto, y este engagement se puede promover a través de estrategias que favorezcan una organización saludable y resiliente, que pues ya vamos a ir viendo. Bueno, con el tema entonces de la psicología pues como organizacional, entonces previamente, cuando se pensaba que la salud era un tema de no estar enfermo, ¿sí? Entonces la parte de la psicología organizacional se enfocaba más como en las partes negativas, ¿sí? Entonces, ¿cuál? El estrés, ¿sí? Pero desde que la Organización Mundial de la Salud empezó a expresar que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es ese bienestar total, entonces empezó a pasar más a una psicología organizacional positiva, donde si bien no se deja de lado ni se olvida que hay factores negativos que pueden estar influyendo, sí se da un enfoque o un peso mucho más fuerte a los factores positivos, porque esos factores positivos pueden mejorar la calidad de vida, tanto pues en el entorno no laboral como en el laboral, pueden promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo. Entonces vamos a ver acá que en general, que esa no la había pasado, cuando se empieza a mirar qué artículos hay sobre qué estudios se hacían anteriormente con respecto a la salud organizacional, entonces vemos aquí hacia la izquierda como hay unos artículos y estudios sobre el estrés, la depresión, la ansiedad en el trabajo. Entonces antes se iba mucho hacia la parte negativa, mientras que ahorita con el tema de la psicología positiva y cómo se ha ido aplicando en las organizaciones, entonces vemos cómo han empezado a surgir entonces estudios sobre la satisfacción, sobre la alegría, el optimismo, el disfrute, la gratitud con el trabajo. Entonces vamos viendo cómo hay una relación de 5 a 1
actualmente, mientras que, por ejemplo, en el 1999 la relación de enfoques o de estudios sobre la parte negativa era de 17 contra 1 contra la parte positiva. Bueno, vamos a mirar ahora entonces qué es lo que empieza a pasar con este tema de la evolución de la psicología organizacional. Entonces, se ve como ese proceso de erosión donde se va generando, pues como se va enfermando el colaborador. Entonces, vemos lo siguiente. Vemos como hay unas demandas laborales o unas exigencias laborales muy altas y eso genera entonces en los colaboradores el síndrome de burnout, que ya vamos a hablar de él. Y el síndrome de burnout no se queda ahí, él puede continuar y puede desencadenar una enfermedad como tal. Y vemos contraparte, que está más enfocado al tema de la psicología positiva. Entonces, ese es el proceso de motivación. Entonces, vemos cómo favoreciendo los recursos laborales o unos recursos laborales positivos, eso tiene como una influencia positiva en el engagement, que es el opuesto al burnout, ¿sí? Que es esa capacidad de vincularse de forma positiva, de forma comprometida con la organización. Y esto a su vez tiene un impacto positivo para generar un mejor desempeño, entonces aumenta la productividad, los rendimientos de la organización, pues y si lo vamos a hablar como en términos de salud, pues podríamos también decir algo que puede sonar extraño, pero la salud financiera de la organización también puede mejorar. Vemos aquí también que hay un tema y es que a pesar de que fomentemos recursos laborales positivos para que mejore el engagement y el desempeño, cuando estamos descuidando esas demandas laborales, entonces hay altas exigencias, tratamos de promover recursos laborales positivos, pero son tan altas las demandas y las exigencias que termina generando burnout y el burnout genera un efecto negativo sobre el desempeño. Entonces, cuando ya abarcamos y metemos más el tema de la psicología positiva, entonces puede pasar lo siguiente. Entonces, tenemos que, no vamos a prestar no es que vamos a olvidar que hay un tema de alta exigencia, vamos a dejarlo ahí como en stand-by, pero vamos a pensar en que si nosotros favorecemos unos recursos laborales desde la psicología positiva, vamos a ver que eso genera un impacto negativo, o sea, su efecto va a ser negativo sobre el burnout. Entonces, por más que tengamos de pronto algunos factores que todavía son de alta exigencia laboral, ese efecto de unos recursos laborales positivos, pues van a disminuir la cantidad de burnout que se pueda presentar. Y de esta manera, entonces, podemos ver que cuando se hace el impacto de recursos laborales positivos, vamos a tener un impacto sobre el burnout, lo vamos a disminuir y también vamos a mejorar el desempeño. Entonces, por eso es que la psicología organizacional positiva se enfoca más en lo positivo que en lo negativo, aunque no se descuida en absoluto en lo negativo. Bueno, entonces, después de toda esta información, de este contexto de lo que es los entornos VICA, los entornos PEI, de cuáles son entonces como los estudios y los hallazgos que se han venido encontrando en temas de salud y cómo afecta eso a las organizaciones, pues entonces hay una conclusión, pues digamos que es muy bonita, y es que si los colaboradores no están nutridos psicológicamente y emocionalmente de forma positiva, la organización no va a florecer. Entonces, esto puede ser una analogía en que las raíces son los colaboradores. Y si esas raíces no están nutridas, esa organización no va a generar todos esos frutos que vemos en esta imagen, en este árbol. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a ese florecimiento? Entonces, miren, cuando hablamos de una organización que es positiva, hablamos de que hay un funcionamiento óptimo de la salud de las personas y de los grupos dentro de esas organizaciones. Y esa gestión efectiva de ese bienestar psicosocial en el trabajo lo que hace es fomentar entonces unas prácticas que concilien la vida personal con la vida laboral, genera una fuerza laboral que sea física y psicológicamente saludable, mejora el capital psicológico positivo, mantiene un ambiente y una cultura organizacional también positivas, particularmente durante los periodos de crisis y cambios, porque se necesita que, o sea, precisamente durante esos periodos de crisis y cambios se necesita que todo este abordaje positivo pueda incrementar. Y también hace que las organizaciones sean capaces de sobrevivir y que aprendan de las lecciones, o sea, de lo que no salió bien se puede aprender de ello y salir más fortalecidos después de esos momentos de crisis. Ya cuando vamos a hablar como de organizaciones positivas, entonces, ¿cómo las podemos definir? Entonces, son organizaciones que saben que para sobrevivir en estos entornos VICA y en estos entornos PEI es necesario un cambio de chip, ¿sí? Como una apertura hacia lo positivo. Entonces, los colaboradores
¿De qué se trata? De que los colaboradores sean cada vez más positivos. ¿Cómo? De que sean personas proactivas, de que tengan iniciativa personal, sino digamos para su ser y también para desarrollar su carrera dentro de la organización, que colaboren con los demás, o sea, que sean personas empáticas y que tengan un trabajo cooperativo y colaborativo, que tomen responsabilidades en el propio desarrollo de su carrera dentro de la organización y que se comprometan con la excelencia y la responsabilidad social. Entonces aquí hay como unas preguntas. Bueno, si todo esto es tan bonito y muchas veces se le pregunta a las organizaciones sobre su talento humano, y entonces dicen, sí, es lo más importante, nos tenemos que esforzar, hay que cuidar mucho, son nuestros aliados estratégicos, y uno entonces como que pregunta, bueno, y son tus aliados estratégicos, pero entonces, ¿qué estrategias o qué planes estás haciendo por estos colaboradores para que de verdad sean unas personas que sean saludables? Entonces muchas veces se encuentra uno como que la organización dice, pues no, realmente no sé, muy bien, hemos intentado y bueno, se quedan ahí. Entonces muchas veces hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces puede pasar que sea por costumbre, entonces pues siempre se han hecho las cosas así, han funcionado y de bien o mal han funcionado, pues así no vamos a quedar haciéndolas, ¿cierto? Otras veces hablamos de la comodidad, es de la famosa zona de confort, que para mi gusto no es tanto de confort, sino más como de que es una zona conocida, ¿cierto? Entonces, no, pues es que para qué nos vamos a forzar si las cosas están marchando bien, dejémoslo así. Y muchas veces es por desconocimiento de todas las planes, las estrategias que hay para generar organizaciones saludables y resilientes. Entonces, que esta charla de hoy sea por lo menos para que no haya desconocimiento. Entonces, como uno de los objetivos. Entonces, vamos a ver que hay organizaciones saludables y resilientes y hay organizaciones tóxicas. Entonces, esta tablita nos va a servir un poco como para hacer el primer paso y es como diagnosticar nuestra organización. Entonces, puede ser esta como una herramienta, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cuáles son las características de cada uno y vamos a empezar a ver nuestra organización, qué tanto cumple o no, en qué está fallando, como para tener un primer diagnóstico. Entonces, primero vamos a hablar de la comunicación interna de la organización. Entonces, en las organizaciones que son tóxicas o que no son saludables ni resilientes, entonces esa comunicación es muy pobre, está obstaculizada, a veces está sesgada o está manipulada, o a veces ni siquiera existe, ¿sí? Es una organización que no se comunica con sus empleados, difícilmente va a poder tener un ambiente de trabajo favorable y una buena productividad. Mientras que su contraparte, las organizaciones saludables, tienen una comunicación interna que es abierta y además es asertiva. Bueno, vamos a pasar a hablar de las relaciones interpersonales. Entonces, en las organizaciones tóxicas son frías, son distantes, son conflictivas, no hay cooperación, no hay colaboración, y las relaciones, digamos, que más predominan son esas de conflicto, ¿sí? De que no se le puede hablar a alguien porque no entra en razón y no se llega a acuerdos. Mientras que en las organizaciones saludables, las relaciones interpersonales usualmente son de confianza, de cooperación y de liderazgo. Ya hablando propiamente de los roles y las responsabilidades que cada uno tiene en su puesto de trabajo, muchas veces no es tan claro, o sea, es una cosa ambigua. Llega alguien a un puesto de trabajo, sí, mira, tú vas a ser, no sé, ejemplo, el jefe de bodega. Entonces, bueno, y el jefe de bodega ya le dijeron a esta persona cuáles son todas sus funciones, o sea, cómo está diseñado su puesto de trabajo. Muchas veces eso no se le ha dicho al colaborador, entonces eso genera como conflicto, porque entonces él hace lo que, digamos, venía haciendo en su trabajo, lo que cree que debe hacer, pero las expectativas son otras. Entonces, la importancia es aclarar, tener muy definidos los roles y las responsabilidades para evitar conflictos. Entonces, las organizaciones saludables se da un diseño claro de los roles, de los puestos de trabajo, y eso se socializa y se comunica a las personas que van a ingresar. Bueno, la otra es la ausencia de información o de feedback. Es muy importante que las organizaciones estén siempre en ese hablar, en el darse esa retroalimentación de qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien. Entonces, en las organizaciones tóxicas no hay nada de feedback. Muchas veces hay silencio absoluto. No se fomenta la evaluación. Entonces, ¿qué puede pasar? Si alguien está haciendo mal las cosas, entonces no se le hace ver qué es lo que no está funcionando bien para enseñarle o mostrarle cómo se pueden hacer de la manera correcta para que cumpla pues como los objetivos y las expectativas. Y lo otro que puede pasar es que a una persona que es demasiado confiada, si no se le da también un feedback, pues puede cometer errores por exceso de confianza. Entonces, en las organizaciones saludables y resilientes, entonces lo que se trata es de desarrollar unos canales de información muy claros donde se dé también, digamos, evaluaciones y feedback. Bueno, con respecto a la falta de identificación o a qué tanto me siento yo identificado y perteneciente a una organización,
usualmente no pasan las organizaciones tóxicas y por eso en parte se genera el burnout, mientras que en las organizaciones saludables se generan pues como digamos un vínculo psicológico muy positivo y eso favorece el engagement y el compromiso de los colaboradores. Y la última, como ítem de esta tablita, entonces el grado de tensión o de estrés que se genera. Entonces en las organizaciones tóxicas es altísimo, son organizaciones que son súper demandantes, súper exigentes y además no proporcionan los recursos que necesitan los colaboradores. Entonces el colaborador tendrá que resolver esas exigencias con los recursos que apenas tienen. Habrá colaboradores que tienen muy buenos recursos, digamos en habilidades duras, en habilidades blandas, pero pues muchos no los tendrán. Entonces, no se generan recursos de regulación emocional, de formaciones, de materiales, de instrumentos, o sea, eso todo queda faltando. Y la idea es que en las organizaciones que sí son saludables, sí se proporcionan como ese tipo de recursos, hay materiales, hay cursos, hay formaciones, ya no solamente presenciales, online, y eso ayuda a que los colaboradores pues afronten de una mejor manera el estrés y se disminuya esa carga que puede llevar a que se genere burnout o alguna otra pues alteración, ya sea mental o física. Bueno, vamos a mirar entonces qué estrategias se pueden generar. Espérenme que me está pasando la diapositiva. Ya sé qué pasó. Ahora sí. Entonces, ¿cómo puede ser una organización más saludable y más resiliente? Entonces, miren, hay varios abordajes. Uno de los que más pues, me ha llamado la atención y me ha gustado es el de Marisa Salanova. Entonces, ya habla de unas organizaciones saludables y resilientes y ella pues habla de las organizaciones HERO, que en inglés son Healthy and Resilient Organizations. Entonces, ella habla de que son empresas donde hay como prácticas que son sistemáticas, o sea, están organizadas, planificadas, son muy proactivas, no se espera que el colaborador esté mal, sino que se empieza a hacer como de forma preventiva y lo que trata es de mejorar la salud de los colaboradores y de esta manera, pues si los colaboradores están en bienestar, están bien, digamos bien de salud, entonces pueden ser productivos, puede aumentar el rendimiento de la organización y la salud financiera de la organización también se ve favorecida. Bueno, ¿qué prácticas o mediante qué prácticas se trata de que la organización sea saludable y resiliente? Entonces, la idea es que sea un buen diseño de tareas, ¿sí? Y si se ve que la tarea no está cumpliendo los objetivos, pues se vuelve a diseñar esa tarea o ese puesto de trabajo. También se favorece que el ambiente social, o sea, el ambiente, pues como el clima laboral dentro de la organización, sea de canales de comunicación abiertos, pues para que te queden muy claras todo lo que se espera, todas las expectativas, y también para hacer feedback y ver qué necesitan los colaboradores o digamos qué necesitan de nosotros o qué necesitamos nosotros de ellos. Los recursos de la organización también son muy importantes, entonces debe haber estrategias de conciliación, por ejemplo, entre el trabajo y la vida privada. Ahorita digamos que la pandemia favoreció un poco eso porque entonces se empezó a mirar qué tan factible es hacer el teletrabajo, hacerlo en alternancia, unos días en oficina, otros días en casa. Entonces, digamos que por ese lado puede favorecer para algunas personas porque pues estar en su casa les implica pues como un beneficio, aunque digamos que para algunas organizaciones ha sido muy difícil manejar los horarios, entonces saber desde qué horas el colaborador está, pues o sea, no sigue en el mismo horario como si fuera presencial a como es en la virtualidad. Entonces, pues he visto personas y pacientes que empiezan, normalmente su jornada era, por ejemplo, de 8 a 5 y ya entonces están recibiendo correos y mensajes de texto desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, eso también, digamos que la pandemia, a pesar de que favoreció esa alternancia en los tipos de trabajo, en alternar, digamos, casa y virtualidad, no ha sido muy buen regulado en ese aspecto de qué tanta carga y qué tanto horario se debe manejar. Bueno, la idea es que con estas organizaciones se generen resultados de excelencia organizacional y enseguida vamos a ver cuáles son como esos contextos en los que se puede generar ese tipo de estrategias para que haya excelencia. Y la otra cosa que se trata de generar es no solamente excelencia dentro de la organización y sus productos, sino que también haya unas relaciones positivas con el entorno y con la comunidad. Entonces vamos a ver como un poquito, el tema de las organizaciones saludables y resilientes. Entonces vamos a ver que hay 3 componentes. Entonces, dentro de estos componentes vamos a ver que está primero el de los recursos y las prácticas organizacionales. Entonces, esos recursos pueden ser recursos
de la organización propiamente dicha o recursos sociales o recursos de tarea. El que le sigue y ven que es como un ciclo porque todos están relacionados, entonces ya son recursos hacia los colaboradores para que ellos estén saludables. Entonces ahí vamos a hablar un poquito del capital positivo y de la afectividad positiva. Vamos a ver que esa manera donde la salud de los colaboradores se está promoviendo es un fin en sí mismo, o sea, no es un medio para aumentar la productividad de la organización, sino que en sí, como los colaboradores son aliados estratégicos, ese realmente es el fin de todo este tipo de estrategias. Y vamos a ver que en la parte de abajo, entonces vamos a ver que hay resultados, ¿sí?, organizacionales saludables que se dan después de haber fomentado recursos y prácticas y colaboradores saludables. Entonces muchas veces esto puede de pronto parecer como una especie de receta, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, no todas las organizaciones necesitan todas las estrategias que se van a plantear aquí. Entonces la idea es que cada organización haga como una especie de diagnóstico, ¿sí? Haga como un checklist y mire entonces qué está faltando en su organización. Y de acuerdo a todas las prácticas que se van viendo acá, entonces establece su propio menú de acuerdo a las necesidades que tenga, los objetivos que tenga. Entonces, vamos a hablar entonces del primer ítem que habla de los recursos y las prácticas de organizaciones saludables. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que están más relacionadas, entonces vamos a hablar específicamente de los recursos dentro de las organizaciones. Ahorita hablamos de los recursos sociales y los recursos de tarea. Entonces, con respecto a los recursos organizacionales, ellos están más enfocados en las prácticas directivas y de talento humano. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren fomentar la conexión entre los colaboradores con la organización, también entre ellos mismos. Eso genera, digamos, como sentimientos de pertenencia, de lealtad y de compromiso. Algunas, entonces, ya de las estrategias que vemos, entonces, son una selección del personal y una socialización. Entonces, que las personas, el resto de colaboradores se den cuenta que hay unos nuevos colaboradores. Que se hagan políticas de empleo estable. Eso, digamos que ahora lo manejan mucho las empresas B, donde se hacen pues como contratos laborales no por prestación de servicios ni otras modalidades, sino de vinculación. La formación en competencias, entonces no solamente la formación en competencias duras o de temas técnicos, sino también de habilidades blandas, que habla pues mucho de la inteligencia emocional, del liderazgo y de todo lo que estamos pues viendo en esta charla. Unos estilos, digamos, de cultura y de valores organizacionales que sean en pro de favorecer la salud y la resiliencia de la organización, o sea, que esos dos valores estén metidos ahí en la cultura organizacional, que se generen estilos de vida saludables. Entonces, por ejemplo, algunas organizaciones entonces tienen un nutricionista, pues si le dan digamos, el almuerzo, por ejemplo, o algo de comida a sus colaboradores, entonces tienen un nutricionista que prepara un menú que sea saludable, les dan espacios para que hagan ejercicio, tienen de pronto, no sé, guardería para los hijos, tienen actividades lúdicas, entonces, no sé, clases de teatro, de danza. Entonces, todo ese fomento de estilos de vida saludables, pues, favorecen entonces las organizaciones saludables y resilientes. Y lo que estamos hablando ahorita, que es la conciliación de la vida, digamos, laboral y la vida privada, ¿de qué manera se puede lograr? Entonces, una es como racionalizar y flexibilizar los horarios, es decir, a ver, es que el horario aquí de trabajo siempre era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, bueno, puede que un colaborador diga, bueno, mira, es que yo tengo una necesidad especial porque entonces, no sé, tengo que estar al cuidado de mi hijo más en la mañana, más en la tarde, hay una posibilidad de correr ese espacio laboral, entonces se lo tendría que plantear pues cada una de las organizaciones. También el fomento del teletrabajo, pues como les decía ahorita, hay personas que se benefician del teletrabajo pues porque pueden estar haciendo acompañamientos sociales a personas que lo necesiten. Y trabajar por objetivos, ¿sí? No tanto como ir allá a sentarse en el trabajo, a calentar una silla, sino que si yo trabajo por objetivos me voy a ver, digamos, como retado y va a ser, digamos, como que eso va a aumentar mi vigor y mis ganas de hacer las cosas y demostrar que puedo hacerlas. Bueno. Dentro de este mismo ítem de los recursos y las prácticas organizacionales, vamos a hablar ya de los recursos sociales. Entonces, los recursos sociales, ¿qué pasa? Están relacionados con las redes de apoyo. También tienen que ver con las normas de conducta y con la confianza que haya entre los colaboradores. Entonces, tiene que ver con la confianza entre los mismos compañeros, ya los pares, la confianza pues como con los directivos y la confianza también con subalternos o inclusive con los clientes. Bueno, fomentan unas buenas relaciones interpersonales y las estrategias en sí que se pueden aplicar, entonces es tener canales abiertos de comunicación.
tener un desarrollo de equipos crossfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que digamos que están como en el mismo nivel en jerarquía, que trabajan en grupos diferentes, pero que se pueden unir, ¿sí? Y tienen, digamos, como un objetivo. Entonces van a juntar al del área de financiera, al tema de tecnología y al tema de, no sé, puede ser ventas, y tienen, por ejemplo, son los directivos de esas tres áreas, y la idea es darles como un objetivo de innovación o de emprendimiento. Entonces esto puede hacer que haya mejores relaciones sociales y que de ese tipo de relacionamiento inclusive surjan ideas nuevas para emprender. Bueno, también está potenciar los estilos de liderazgo positivos y saludables, y más al final de la charla, entonces vamos a ver un poquito de qué trata como ese liderazgo positivo. Prevención del mobbing, que es pues como el acoso laboral, entonces siempre hay que estar pendiente de él porque a veces puede ser muy sutil, y sabemos que y está pues demostrado que el mobbing genera burnout. Y la otra estrategia es fomentar la cultura de calidad del servicio. Cuando hay un propósito de calidad de servicio, del servirle a las personas, el servir usualmente se presta con amor, no tanto con obligación. Entonces, cuando yo me conecto con esa cultura de la calidad del servicio desde el amor hacia las personas, de el servirles de forma genuina, eso también genera más relaciones de confianza entre los compañeros y también con los usuarios o los clientes. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a hablar de los recursos ya propiamente de tarea, y ellos están relacionados con las características de las tareas en sí. Entonces, por ejemplo, que si yo estoy en un puesto de trabajo al que ingresé, yo tenga mucha claridad sobre cuál es mi rol y cuáles son las tareas que yo debo cumplir, o sea, hasta dónde están mis alcances y cuáles son las exigencias para yo cumplir esa tarea. Lo que hace es que fomenta en el colaborador una conexión de, digamos, con su trabajo, y siente orgullo por lo que hace, lo disfruta, entonces eso genera engagement. Y las mejores estrategias, o digamos, podrían ser como el diseño o el rediseño de los trabajos. Entonces, ¿qué ejemplos podríamos decir de esto? Entonces, sería combinar tareas para evitar aburrimiento. A veces hay puestos que son supremamente operativos, supremamente monótonos. Esto empieza a generar como en los colaboradores una desmotivación, una baja en su rendimiento. Entonces, a veces, si está la posibilidad de generar pues como combinaciones o cambios, sería positivo. El diseño de grupos naturales. Entonces, ¿qué es los grupos naturales? Usualmente son personas que sí se conocen, que normalmente están como interactuando en ciertos lugares, en ciertos espacios, y ese interactuar favorece que haya intercambio de ideas, que pueda, digamos, favorecer que se dé feedback como entre esas mismas personas para tener ideas sobre cómo se puede mejorar, digamos, la realización de una tarea. Bueno, lo otro es el desarrollo de canales de información y de feedback. Entonces la idea es que no se trate de solamente un feedback negativo, ¿cierto? Porque la idea es que lo negativo se puede transformar en positivo, es decir, que si hubo un error o algún fallo, pues esos elementos se toman como elementos de aprendizaje, de manera que si lo estaba haciendo de una forma que me generó estos resultados que no esperaba, pues entonces de qué otra forma puedo hacer las cosas para tener un resultado diferente. Bueno, y las tareas entonces que sean retadoras, pero ojo que una cosa es una tarea retadora y otra cosa es una tarea demandante y altamente exigente, porque la idea de los retos deben ser ajustados a las competencias de cada persona. Si yo pongo a una persona que tiene unas buenas competencias con un reto importante, va a entrar como en estado de flujo, se va a sentir súper bien, súper cómoda, va a ser súper creativa, el proyecto le va a salir súper bien, brillante, va a salir felicitada. Pero si yo le pongo un reto muy grande, ya digamos una demanda excesiva, alguien que no tiene esas habilidades, primero le va a empezar a generar, digamos, como tensión, ¿sí? Y esa tensión puede crecer en estrés, y luego ese estrés puede generar, por ejemplo, síntomas físicos de los que hablamos del burnout, o síntomas inclusive emocionales, ¿sí? O una persona que le pongamos que tenga unas competencias muy altas, pero una exigencia muy baja, pues se va a aburrir, y muchas veces dirá, pues es que yo aquí me siento como, perdón, como estancado. Entonces, pues, qué pereza, voy a renunciar, ¿sí? Entonces, esos tres temas que tratamos, que son los recursos organizacionales, los sociales y los de tarea, entonces corresponden a ese primer ítem de las prácticas y de los recursos dentro de la organización para que sea saludable. Ahora vamos a pasar ya a los recursos o cómo fomentar que los colaboradores sean saludables. Entonces, ¿qué pasa aquí? La idea es la siguiente. Vamos a empezar a hablar como del capital psicológico positivo, o sea, que estas personas que son colaboradoras psicológicamente estén en bienestar y que eso le fomente como un actuar positivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Se relaciona con el mantenimiento y la amplificación del bienestar social de todos los colaboradores. Entonces, ¿qué se hace? Se fomenta la autoeficacia.
Entonces, la autoeficacia es esas creencias que tiene cada persona de sus capacidades, que puede actuar y que puede alcanzar los objetivos y los retos propuestos. ¿Y eso qué incluye? Entonces, por ejemplo, esperen un segundo. Sí. Esto incluye entonces la elección de conductas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo pueda escoger las actividades, ¿sí?, que estén de acuerdo a mis competencias, a mis capacidades, y de ahí van a salir frutos positivos. Y que si definitivamente las actividades, que veo actividades que puedo escoger, pero que no van en consonancia con mis habilidades, pues definitivamente es mejor rechazarlas. La cantidad de esfuerzo empleado para enfrentarse a los obstáculos, es decir, qué tanto vigor y qué tanta dedicación y qué tanto sentido de pertenencia tengo yo como colaborador para poder entonces permanecer ahí constante y firme para resolver los obstáculos. La otra sería la cantidad de tiempo, la persistencia para lograr los objetivos. Aquí ya no hablamos solo de obstáculos, sino de lo que yo quiero lograr. Entonces, ¿qué tanto tiempo dedico y qué tan persistente soy si me llega a surgir algún obstáculo? Lo otro es los pensamientos y los sentimientos que se tienen sobre lo que se está viviendo. Entonces hay gente que tiene tendencia a magnificar digamos, sus falencias o sus deficiencias. No, es que yo no soy capaz. Ahí necesitaría, por ejemplo, un liderazgo positivo donde hubiese una comunicación asertiva y se pudiera hacerle ver a la persona que sí tiene las capacidades para hacerlo y que si en algún momento tiene dificultades, pues se le prestará el acompañamiento y el apoyo para que lo pueda cumplir. A veces también pueden maximizar digamos, las amenazas o las dificultades. Entonces aquí también haría, digamos, sería bueno un acompañamiento, ya sea desde el liderazgo o desde el coaching, de manera que la persona empiece a, digamos, a desmontar un poco esas creencias que lo limitan para que pueda cumplir los objetivos que se ha planteado. Y la otra es la interpretación de problemas como retos. Es muy importante que un obstáculo no se vea como una cosa súper difícil que nadie va a poder resolver, sino que se ve como una oportunidad de aprendizaje y una oportunidad de mejora. Bueno, ahora vamos entonces a pasar al tema del optimismo, que es otro pues como de los ítems que está dentro del capital psicológico positivo, y eso se trata como de un optimismo realista. O sea, no es ese optimismo ilusorio que voy a pensar que por quedarme aquí con los brazos cruzados todo me va a caer del cielo y me va a salir súper bien. No, es pensar que cuando yo hago las cosas y las hago de forma adecuada, me van a salir bien, ¿sí? Está relacionado con la sensación de la autoeficacia, digamos, de la persistencia para lograr mis metas. Tiene que ver con las situaciones que sean controlables. Si hay una situación que yo puedo controlar, entonces la idea es que encuentre estrategias para poderla manejar de la mejor manera. Pero si una situación es incontrolable, entonces lo que se hace es, primer paso es aceptar que no la puedo controlar, ¿cierto? Y la idea es adoptar como una mejor perspectiva, o sea, verlo desde otro punto de vista. Y si no la puedo controlar, pues finalmente pensar, esta situación, ¿qué me está enseñando? ¿Qué aprendizaje me trae? Bueno, en este tema del optimismo también, digamos, cuando se comenta, predice como el funcionamiento de los nuevos equipos, o sea, si va a haber cohesión, si va a haber cooperación, si va a haber coordinación, si va a haber ejecución, si va a haber logros. Y también predice los equipos más viejitos, los que ya estaban conformados, si van a tener una buena, digamos, resiliencia y autoeficacia. Entonces ya aquí pasaríamos como al tema de la resiliencia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la resiliencia pues, y del engagement, aunque la resiliencia la vamos a ver, no la vamos a tratar en este momento porque la vamos a ver en un momento. Entonces, ¿de qué habla el engagement? Y lo venía hablando, que es lo opuesto al burnout. Entonces, hay una vinculación psicológica positiva, de eso se trata el engagement, y está caracterizada por 3 factores. Entonces, esos factores son, 1, el vigor. Entonces el vigor tiene que ver con los niveles de energía que yo tengo. Entonces es como esa potencia, esa fuerza, esa voluntad que yo tengo de trabajar por cumplir mis objetivos. La otra sería la dedicación. Entonces tiene que ver como un tema, digamos, un poco emocional y es como sentir entusiasmo, inspiración, orgullo por lo que estoy haciendo. Eso da la sensación de que lo que yo hago es importante y de que lo que yo hago es tenido en cuenta. Y luego viene una más como de absorción y es ese estado de flujo en el que les hablaba, pues del que les hablaba ahorita, y es cuando yo estoy con un buen reto y tengo muy buenas capacidades, entonces estoy plenamente concentrado, estoy, digamos, muy feliz con mi trabajo y empiezo a fluir y muchas veces no me doy cuenta ni siquiera que el tiempo está pasando. Entonces, de eso se trata el engagement, de conseguir un vigor, una dedicación y una absorción. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la afectividad positiva. Ay, perdón, que creo que me salí de la pantalla completa. Sí, entonces vamos a hablar de la afectividad positiva. Entonces vamos a mirar
que hay una disposición a experimentar alegría, o sea, esa parte opuesta a lo que se siente desmotivación, tristeza, desgano, al opuesto a lo que se siente en el burnout, entonces la disposición a experimentar alegría, tener buen sentido del humor, a tener confianza tanto en los otros como en uno mismo, tener seguridad en uno mismo, estar determinado a cumplir como los retos y también el sentido de pertenencia. Eso todo va a favorecer el engagement. Bueno, y vamos a ver entonces esta última partecita de las organizaciones HERO, entonces son los resultados organizacionales. Entonces aquí vamos a ver que todo lo que hicimos en esas dos primeras partes se va a ver reflejado en los resultados organizacionales positivos o saludables. Entonces, ¿qué pasa aquí? La idea es que esto se relaciona con productos y servicios. Entonces, la idea es que sean saludables y excelentes. O sea, que, por ejemplo, ahorita hay una tendencia muy fit, ¿cierto? Como a cuidar la salud. Entonces, la idea es que las personas, digamos que cada vez están más orientadas a ese tipo de productos, inclusive también que se haga reciclaje, que se cuide el medio ambiente. Entonces, la idea de estos procesos es que se llegue a este tipo de excelencia en los productos y en los servicios. La idea es que se favorezca una relación muy positiva entonces con el entorno. ¿Qué quiere decir? Entonces como con la comunidad en general y también con el medio ambiente. Y algunas de las estrategias pueden ser, por ejemplo, el rediseño constante de productos, estar revisando que el producto o el servicio sí esté satisfaciendo las necesidades de los usuarios. ¿Qué otra? La cooperación entre las partes de la cadena de producción y también en las alianzas. Entonces, ¿eso qué impacto puede generar? Entonces, si digamos, nos aliamos con una empresa que puede hacer, digamos, reciclaje o hacer economía circular, entonces eso va a favorecer que el ambiente, digamos, tanto en la parte, digamos, como ecológico, medio ambiente va a mejorar y la percepción que tienen el entorno ya como social o la comunidad, pues va a ser también positivo, digamos, ese concepto que tengan de la organización. Y también, pues entonces, como les decía, vamos a tener una imagen, digamos, positiva de la comunidad. Y la otra es como esas responsabilidades sociales empresariales, pues definitivamente incluirlas en las estrategias de negocio. Y aquí pueden estar, por ejemplo, temas de voluntariado. Bueno, entonces vamos a ver un poco todo este tema que lo hace María Salanova, que es una española y lleva mucho tiempo trabajando en la psicología positiva y cómo se aplica entonces en las organizaciones para que sean saludables y resilientes. Y en los estudios que ella presenta, entonces se puede observar lo siguiente. Entonces vamos a ver que hay un liderazgo, el liderazgo hace parte de las prácticas saludables que están ahí en la pirámide digamos, de ese triangulito que tenemos. Entonces, esa es una práctica saludable, el liderazgo. Eso tiene que ver con la autoeficacia, que tiene que ver con los colaboradores saludables. Y esa autoeficacia mejora el engagement dentro de esos colaboradores. Ahora vamos a ver cómo esos dos niveles de prácticas saludables y colaboradores saludables van a repercutir en los resultados saludables. Entonces, vamos a ver que cuando fomentamos recursos sociales que están dentro de las prácticas saludables, eso va a mejorar el engagement, que entonces tiene que ver con el colaborador saludable, y eso finalmente va a mejorar el desempeño que se va a ver representado en los resultados saludables en la organización. Bueno, y vamos a ver el liderazgo. Entonces, el liderazgo tiene que ver, digamos, más con los colaboradores y vemos que genera engagement, o sea, genera dentro de esa misma área esa mejoría y tiene también un impacto positivo dentro del desempeño. Entonces, ese tipo de estudios que ha hecho María Salanova, porque además de que ella ha trabajado en esto, tiene muchos estudios de investigación y libros que ha escrito sobre este tema, y estos estudios demuestran que esa propuesta que ella hace, las organizaciones HERO, es real. Bueno, vamos a ver que las organizaciones que son saludables, que generan engagement en sus colaboradores, tienen unos resultados muy favorables. Entonces, Gallup, que es como una organización, ella se encarga de hacer como investigaciones o consultorías como de gestión del desempeño, ¿cierto? En el 2013, si no estoy mal, hizo una encuesta donde se incluyeron más o menos como casi unas 50.000 organizaciones y dentro de esas organizaciones pues lograron hacer como una muestra de más o menos de 1.4 millones de colaboradores. Y cuando se empezó a hacer como el análisis de qué generaba esta organización saludable y resiliente, entonces encontraron que eso aumenta el 10% la valoración que tiene el cliente de la organización, cómo la ve de forma positiva y pues obviamente si nosotros tenemos una buena recordación en un cliente, pues obviamente vamos a fidelizar el cliente. También aumenta un 22% la rentabilidad y la productividad. La otra es que disminuye la rotación de personal, o sea, si yo tengo a los colaboradores en engagement y no en burnout,
entonces yo no voy a tener que rotar personal porque no voy a tener que poner a alguien a reemplazar a otro. Entonces, por ejemplo, en las empresas que tienen alta rotación de personal disminuyen un 25% y en las que tienen baja rotación de personal, entonces también disminuyen en un 65%. Se va a disminuir el absentismo, porque entonces se va a manejar mejor el estrés, eso pues va a limitar o va a disminuir el riesgo de enfermedades mentales y de enfermedades físicas, entonces por eso es que el absentismo disminuye un 37%. Disminuyen un 48% los incidentes de seguridad, o sea, que vaya a haber como, digamos, temas de accidentes laborales. Disminuye el 28% del robo, tanto pues interno como de clientes, y también disminuyen un 41% los defectos de calidad, pues porque la gente va a estar más atenta en lo que está haciendo. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de qué es resiliencia, porque pues esa estaba dentro de los recursos de los colaboradores saludables, entonces sí la quería dejar como aparte para poder profundizar un poquito más en ella, porque hace parte pues como del título o como de uno de los pilares de esta conferencia. Entonces, podemos hablar de resiliencia como la metáfora de los metales, ¿cierto? Entonces, en esa metáfora de los metales que vemos que tienen que ser suficientemente resistentes y duros ante las presiones y las agresiones. Entonces, ante un entorno que se vuelve VICA, que se vuelve muy difícil, entonces la resiliencia nos permite tener fortaleza para soportar. Pero también al mismo tiempo tiene que ser flexible, ¿sí? Y nos da la capacidad de adaptarnos sin deformarnos, o sea, sin que nos derrumbemos y nos destrocemos, sino que podamos ver en medio de la dificultad aprendizajes y oportunidades de mejora. Bueno, es un proceso más que un resultado. Entonces muchas personas dicen, ay, pero es que yo no soy resiliente. Entonces es más un proceso, es una cosa que es entrenable, es de aprender, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa pasa? Cuando hay resiliencia se posibilitan varias cosas. Entonces, una, si yo no puedo controlar una situación, entonces lo que va pasando aquí es que tengo más capacidad de aceptación y adaptación a eso que no puedo controlar. También puedo, si eso no lo controlo, puedo tener un aprendizaje y un fortalecimiento. Y también puedo tener obtención de buenos resultados si tengo un mejor aprendizaje de esa situación que estoy viviendo. Bueno, los atributos de las personas resilientes. Una persona resiliente tiene ciertas características. Si no las tenemos, como les digo, se pueden fortalecer, se pueden entrenar. Entonces, usualmente son personas que son muy hábiles socialmente. Entonces, son personas que son empáticas, que escuchan de forma muy activa, que se interesan por el bienestar del otro, incluso son muy compasivas y tienen grandes habilidades para la resolución de problemas. O sea, son personas que tienen muchas soluciones para un problema y no muchos problemas para una solución. Bueno, da un sentido de propósito futuro. Entonces, cuando uno puede ver que dentro de esa dificultad se va a salir fortalecido, entonces eso lo que hace es apalancarte para que puedas entonces atravesar esa dificultad. Y los impulsores de la resiliencia ya es en las organizaciones, entonces se debe fomentar creencias de eficacia, o sea, de que la persona sí es capaz. Se deben fomentar emociones positivas, o sea, no estar a toda hora de caras largas diciendo no vamos a poder, esto es horrible, sino bueno, entonces vamos a ponerle a esto empeño, vamos a tener aceptación, vamos a tener adaptación, vamos a tener aprendizaje, nos vamos a fortalecer, vamos a superar esta prueba. Las relaciones también tienen que ser positivas porque el trabajo en equipo es absolutamente importante dentro de una organización. Ninguna organización puede funcionar con trabajo completa y absolutamente individual. Y la idea entonces es fomentar esos recursos laborales positivos de los que ya estuvimos hablando previamente. Bueno, la resiliencia puede ser de dos tipos, ¿sí? Entonces puede ser una resiliencia que es más bien reactiva. Entonces en esa resiliencia, ¿qué es lo que pasa? Es una respuesta simplemente adaptativa. Entonces me surge la adversidad, el problema, y yo entonces simplemente voy a actuar. Si el problema no se presenta, entonces yo simplemente pues no hago nada y me quedo quieto. Una resiliencia ya más proactiva es una que se está preparando, o sea, es la que sabe que el cambio es una constante y que se está preparando para cualquier dificultad que puede surgir. Entonces, es más como de potencial de acción que de reacción, ¿sí? Y su objetivo principal es anticiparse como a las dificultades que puedan surgir. Y la idea es como que estructuren estrategias, ¿sí? Y recursos para poder minimizar el impacto que pueda generar eso que puede venir. En eso se utiliza mucho la capacidad de toma de decisiones y la capacidad de resolución de problemas y de conflictos. Eso debe ser herramientas que se deben, digamos, fomentar para poder favorecer la resiliencia proactiva. Bueno, aquí podíamos ver, de acuerdo a ese tipo de resiliencia, si es pasiva o si es más proactiva,
si es reactiva o proactiva. Entonces vemos como en un primer tiempo, en esta gráfica aparece una crisis que está señalada pues con como el rayito azul, ¿cierto? Ya se van presentando 2 y 3 tiempos. Entonces, en las organizaciones que, digamos, no son suficientemente resilientes o son, digamos, como muy pasivas, entonces vamos a encontrar que después de esa crisis, pues el funcionamiento de la organización va a disminuir, no va a desaparecer, pero se va a mantener por debajo de los niveles óptimos, ¿cierto? Cuando vemos una organización que de pronto empieza con el tema de la proactividad, vemos que puede recuperar su nivel de funcionamiento previo. Entonces vemos ahí la línea amarilla como está alineada con el funcionamiento previo antes de que se diera la crisis. Y en las organizaciones que son propiamente proactivas, que son resilientes, que son saludables, inclusive el nivel de funcionamiento de la organización se puede ver potenciado. O sea, va a ser mucho mejor de lo que era en su estado basal antes de que apareciera la crisis. Entonces, digamos que son las ventajas de fomentar la resiliencia de las organizaciones. Bueno, en las organizaciones resilientes podemos ver que hay optimismo, que los objetivos son muy claros, que las relaciones, digamos, entre las personas son positivas, hay colaboración, que se le da sentido a las crisis. O sea, muchas veces no se pregunta, ay, es que ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Qué cosa tan horrible, no vamos a poder, sino más, ¿esto para qué me sirve? O sea, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el aprendizaje que debo tener? ¿Sí? Entonces, eso, en lugar de limitarme, lo que hace es que me activa, ¿sí? Me hace ver la situación como un reto. Bueno, aquí hay líderes conscientes, positivos, resilientes e inspiradores, y ya vamos a ver que ya casi terminamos ese tipo de líderes. Y vemos que son innovadoras, que son flexibles y que siempre buscan implementar, ¿sí? o experimentar e innovar. Bueno, los impulsores de la resiliencia. Entonces hablamos ahorita como un poquito a nivel personal y de empresa. Quiero pues nuevamente como hablar un poquito de eso porque es importante cómo podemos, o sea, qué herramientas necesitamos para fomentar la resiliencia. Entonces trabajar en nuestras creencias de eficacia, trabajar en las emociones, es decir, aprender a reconocer nuestras emociones y las de los demás, aprender a regular nuestras propias emociones para que esos temas de estrés pues no nos hagan entrar en conflicto y nos permitan tomar decisiones adecuadas, que se fomenten las relaciones interpersonales positivas. Entonces aquí la inteligencia emocional es supremamente importante, porque entonces cuando yo tengo inteligencia emocional, me conozco, a través de mi conocimiento puedo aprender también cómo son las otras personas, entonces puedo ser empático y puede ser más fácil resolver conflictos cuando yo tengo empatía hacia la otra persona. Dar sentido a las crisis, como les dije, y que sean innovadoras pues y conscientes. Bueno, para hablar de organizaciones resilientes propiamente, también hay, digamos, otras estrategias, otras maneras, otras formas de verlo, y entonces aquí habla de las organizaciones más desde un punto de vista de mindfulness, que lo decía Lu ahorita cuando empezó la conferencia, como de ver cómo la conciencia y el mindfulness nos permite entonces también favorecer momentos de resiliencia en las organizaciones. Entonces les hablaba ahorita de que las organizaciones proactivas están preparadas por lo que pueda pasar, ¿sí? Entonces, estas organizaciones comprenden que las crisis pues siempre van a estar, ¿sí? Entienden que tienen un propósito y le encuentran esa lógica que tiene la crisis. Así uno en el momento no entienda por qué le está pasando eso, pues entonces se prepara mentalmente para afrontarla y la comprende. Luego viene entonces a la parte de abajo en la gestión y la adaptación. Eso quiere decir que yo acepto la crisis, que si la puedo controlar, entonces pues, utilizo todas las estrategias que pueda, y si no, entonces obtengo un aprendizaje de eso. Y que lo vemos entonces hacia el lado izquierdo, y es que si veo que definitivamente no lo puedo controlar y que esto de alguna manera me generó pues digamos, unas dificultades, una disminución del rendimiento, de la productividad, pues entonces con esto yo hago una transformación y digo, bueno, ¿esto qué me enseñó? ¿Qué tengo que cambiar en mis procesos para que la siguiente vez, si enfrento una crisis de esta, una crisis nueva, entonces mis resultados vayan a ser positivos? Entonces digamos que esto es como momentos conscientes de las organizaciones resilientes. Aquí ya hay unas barreras para la resiliencia y me gusta este tema de la coherencia dentro de las organizaciones. Entonces, hay unas barreras que son las siguientes. Entonces, miren, cuando yo no reconozco, ¿sí?, lo que veo, eso desconecta la percepción que yo tengo del pensamiento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas empresas creen o directivos creen que si no hablan del estrés, no existe, ¿cierto? Entonces se desconectan de esa realidad, no reconocen lo que están viendo, entonces no gestionan el estrés y ya vimos que se puede generar el burnout y toda la parte pues de la disminución del rendimiento y la salud financiera de la organización.
Bueno, la segunda barrera es no decir lo que se piensa. Entonces estoy desconectando lo que pienso de lo que estoy diciendo. Entonces aquí se confunde la opinión con la crítica, ¿sí? Y digamos, ya como el diálogo con la discusión, con la pelea, ¿cierto? Entonces aquí se cree que ganan como los más fuertes, ¿sí? Y definitivamente para que una empresa sea resiliente tiene que tener trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser empáticos y tenemos que tener habilidades de resolución de conflictos. La tercera barrera es no hacer lo que se dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estamos desconectando lo que estamos diciendo de lo que estamos haciendo. O sea, decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una falta de coherencia. Entonces, puede pasar que en la cultura y en los valores organizacionales que se crearon y el sentido pues como de pertenencia y como el objetivo, como el propósito superior de la organización, pues nada tenga que ver con lo que se está haciendo. Entonces, puede ser que se esté, por ejemplo, sacando un producto que no es bueno para el medio ambiente o para los consumidores, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que queremos entonces que nuestros colaboradores se sientan muy comprometidos, que estén bien, pero los estamos presionando, o queremos que nuestros clientes nos perciban de forma positiva y tenerlos pues como fidelizados, y estamos haciendo una producción que nada que ver. Entonces, eso genera cierto malestar como tanto en los colaboradores como en los clientes, en los usuarios. Y la última barrera es no ver lo que se está haciendo. Entonces, muchas veces aquí nos desconectamos, digamos, de lo que estamos haciendo con lo que percibimos. Entonces, muchas veces podemos tener un proyecto, estamos súper enamorados de ese proyecto, entonces, y no vemos que eso tiene unas consecuencias negativas, pero vemos que como tiene unos rendimientos probablemente muy altos, entonces nos quedamos ahí y estamos pues como metidos en eso, y digamos que a pesar de que los colaboradores y los clientes nos lo hagan saber, nos quedamos cerrados ahí. Eso obviamente pues claro, si perdemos clientes, si perdemos colaboradores porque no van a estar productivos o van a renunciar, entonces eso va a afectar la resiliencia pues y digamos el rendimiento de la organización. Entonces aquí hay una frase que me gusta y es que la coherencia es resiliencia y la resiliencia en la organización es rentable. Bueno, que es pues esta frase que resume todas estas barreras. Y ya para terminar vamos a hablar del liderazgo positivo, saludable y consciente. Digamos que de liderazgo podríamos hacer una conferencia larguísima, pues, o un seminario, un diplomado inclusive. Esta charla vamos a tenerla dentro de 8 días, vamos a hablar un poco de liderazgo que sea positivo y consciente, pero quiero tocar aquí algunos temitas. Entonces, uno, es súper importante que el líder tenga inteligencia emocional. Esto hace parte de las habilidades blandas, que en mi concepto las habilidades blandas deberían ser las duras, ¿sí? Porque, digamos, estamos en este sistema educativo muy entrenados para la inteligencia racional, pero no para la inteligencia emocional. Y muchas veces se dan cuenta que hay personas con grandes conocimientos técnicos, pero en su forma de desempeñar el trabajo, perdón por decirlo, pero pueden ser un desastre, ¿cierto? Y pueden generar todo un entorno laboral terrible, tener colaboradores enfermos de burnout o de cualquier otra dolencia física, trabajadores desmotivados con baja productividad. Entonces, por eso la inteligencia emocional es supremamente importante. Bueno, lo otro es centrarse definitivamente en lo importante. Entonces, cuando yo me centro en lo importante es porque estoy viviendo en el momento presente, ¿sí? Y cuando yo me enfoco en el momento presente, tengo una capacidad de tener un panorama más amplio de lo que está pasando y no estoy enfrascada en una sola situación, atascada en un problema. Entonces, eso me ofrece claridad para enfocarme en lo que sí debo solucionar y en soltar lo que definitivamente no puedo controlar. Lo otro es una visión estratégica. Entonces, quiere decir esto, que si yo estoy en atención plena, como tengo una visión global de todo lo que está pasando y tengo una mayor conciencia de lo que está pasando en el sector, a nivel de la economía, dentro de mi organización, con la comunidad, entonces puedo anticiparme inclusive a las dificultades que puedan surgir y puedo generar estrategias para poder entonces sortear los obstáculos y los cambios que se van generando. La otra es flexibilidad y resiliencia. Entonces, el tema de la flexibilidad es que hay personas que se cierran en que su opinión es como deben ser las cosas, es que si así lo hemos hecho antes, así tiene que funcionar y así siempre ha funcionado, y no se abren la posibilidad de que puede haber nuevas estrategias que generen los mismos resultados o mejores resultados y con mayor eficiencia, o sea, con menos recursos inclusive. Bueno, de la resiliencia ya hemos hablado mucho, ahora vamos a hablar un poco de la empatía y la cooperación. Entonces, lo que les decía ahorita, para que haya empatía debe haber inteligencia emocional. Entonces, porque de hecho la empatía está dentro de los contextos o dentro de los componentes de la inteligencia emocional.
Si yo soy empático, voy a tener buenas relaciones laborales, ¿sí? Voy a tener cooperación y eso va a aumentar el rendimiento. Y la otra característica del liderazgo positivo es la creatividad y la innovación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy una persona que estaba toda hora consciente, no estoy pensando ni en las preocupaciones de lo que puede pasar y que usualmente se piensa que va a ser negativo y cosas que nunca llegarán a pasar están ocupando nuestra mente, o cosas en el pasado de lo que pudiera haber sido y no fue, entonces perdemos esa capacidad de conectarnos con el momento presente para ser súper creativos, conectados con lo que está pasando en este momento. O sea, si yo me conecto con las necesidades de lo que está viviendo la comunidad, la sociedad, mis colaboradores, la organización, pues entonces voy a poder ser más creativo e innovar de acuerdo a esas necesidades. Entonces, digamos que a grandes rasgos esto sería pues como un resumen de lo que sería el liderazgo positivo, saludable y consciente. Y bueno, entonces aquí ya pasamos a las preguntas. Entonces, Lu, para que miremos entonces los asistentes qué preguntas tienen. Claro que sí. Cata, espérame un momento, ya voy entonces a iniciar, a revisar qué preguntas tenemos. Igual los invito a los 84 asistentes que tenemos en el momento conectados a que nos dejen sus preguntas en el chat habilitado para que podamos entonces irlas desarrollando poco a poco. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta que tenemos en el momento y es, Cata, ¿cómo liderar las organizaciones hacia la resiliencia en tiempos de crisis? Bueno, mira, en tiempos de crisis tenemos que tener en cuenta varios factores. Una, que los entornos VICA pues complejizan entonces esas habilidades competitivas. Entonces, no sé si recuerdan un poquito la gráfica de la complejidad y de la velocidad de cambio. Entonces, la idea es ir dando esos pasos y nuestra organización está muy todavía como en el hacer, entonces tratar de que pase por el proceso del conocer y del saber y luego enfocarse al ser. Las organizaciones están conformadas por personas, o sea, el alma de una organización son las personas, sin personas no hay organizaciones, sin personas no hay clientes que entonces, digamos, le compren servicios y productos a una organización. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el ser, realmente estamos, digamos, fomentando el alma de la organización para que pueda ser productiva. Entonces, de acuerdo a las estrategias que estuvimos hablando sobre las estrategias entonces y digamos recursos de la organización, recursos para los colaboradores saludables, ahí dentro de ese menú pues pueden buscar de acuerdo al diagnóstico que uno haga de su propia organización cuáles son las estrategias que le favorecen. Entonces, primero es hacer diagnóstico de qué es lo que está pasando con mi organización y le hace falta, ¿cierto? Y de acuerdo a eso que le esté haciendo falta, entonces de ese menú voy escogiendo entonces que de esos ejemplos que di se pueden aplicar, inclusive pues no son los únicos, hay muchísimos más, se pueden encontrar muchísimos más en inclusive otras teorías de organizaciones saludables y resilientes diferentes a las HERO. Perfecto, Cata. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Espere que me cargue. Y nos dice Daisy Londoño, ¿qué hay que hacer cuando desde la gerencia se da mayor importancia a la comunicación informal tóxica y los cambios son temporales? Ok, bueno. Entonces, mira, hay una frase por ahí que no me acuerdo muy bien a quién se la escuché, de pronto a Pablo Jacobson, y es que la conciencia de una organización no puede ser superior a la conciencia de sus directivos. Es decir, este tema de fomentar la salud organizacional, la resiliencia organizacional, debe partir desde las cabezas de las organizaciones. Entonces, desde la presidencia, desde la gerencia, desde los altos mandos, inclusive desde las juntas directivas o estratégicas, donde se hable un mismo lenguaje, o sea, debe hacer en pirámide, que todo empiece aquí arriba y se vaya desglosando, ¿sí? Porque si yo tengo unos, digamos, unos directivos que no han aprendido esta estrategia, por más que los colaboradores que estén como en un nivel como más básico, se va a volver como en una lucha, entonces lo que van a sentir es desgastado. Entonces la invitación es que el área de talento humano empiece como a ver, a las organizaciones muchas veces, a los directivos, a las juntas, a los gerentes, a los presidentes, hay que, a ver, no es una mentira que una organización está hecha para producir dinero, ¿cierto? Para producir ganancias. Entonces, muchas veces se puede utilizar
estrategias o datos como los que les empecé a explicar al principio, donde hay evidencia científica que muestra que si una organización no tiene en cuenta temas de salud y temas de resiliencia, eso va a ver afectada realmente la productividad, el rendimiento de la organización, o sea, se va a ver afectada la salud financiera de la organización. Entonces, cuando uno empieza a sensibilizar a los directivos sobre esa importancia y sobre la importancia de que ellos sean un ejemplo para que eso se pueda extender, ¿sí?, de forma exponencial al resto de los organizadores. Si uno no hace eso, pues ahí no va a haber cómo hacerlo. O sea, no podemos empezar de abajo hacia arriba. Hay que primero, digamos, alinear a los directivos y empezar ahí la cascada hacia abajo. Entonces, por ejemplo, yo he estado en organizaciones donde primero se le ha dado este tipo de formaciones es a los directivos, ¿sí? Entonces ahí está el gerente, el dueño de la empresa, la junta estratégica, la junta directiva, todos los que son los directivos o los coordinadores de las áreas, y se empieza por ellos. De manera que primero se empiezan con ejercicios digamos, como prácticas de sensibilización, o sea, como que primero se den cuenta de que esto es un tema que es real, ¿sí? O sea, quitar esa barrera de que si no hablo de algo es que no existe, ¿sí? Y luego entonces ya se van haciendo temas luego de la sensibilización, entonces ya temas de formación, ya dependiendo, digamos, como el alcance que uno quiera tener, pues ya se hacen formaciones más cortas o formaciones más largas, pero siempre tiene que empezar desde arriba. Gracias, Cata, por responder. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo puedo implementar la resiliencia organizacional en mi lugar de trabajo? Igual los sigo invitando para que nos copien sus preguntas y podamos entonces formulársela a Catalina. Bueno, mira, el tema de la inteligencia emocional es supremamente importante y reitero pues lo que dije ahorita, y es que muchas personas pueden ser muy hábiles, tener unos conocimientos increíbles a nivel técnico, pero en su forma de relacionarse no son buenos porque su inteligencia emocional es muy, muy, muy baja, ¿cierto? Y reitero también que las organizaciones están creadas, o sea, están hechas por personas, las personas son el alma de la organización. De manera que si nosotros vemos que una persona aumenta su inteligencia emocional, ¿sí?, eso le va a permitir no solamente sentirse bien ella misma, sino que su ambiente, su clima laboral sea mejor. Y no nos digamos mentiras, todos hemos estado en algunos trabajos donde hay climas laborales que no son buenos, que son como tóxicos, negativos, y uno dice, no, Dios mío, aquí qué desmotivación, esto no me provoca levantarme y ponerme la camiseta para poder, digamos, luchar por los retos, como hay otros sitios de trabajo que uno dice, wow, aquí todo el mundo es colaborativo, todo el mundo es positivo, la gente comprende, la gente escucha, la gente es empática. Entonces, es fundamental que la persona, o sea, el colaborador, esa persona individual, cada uno de esos colaboradores, se forme en inteligencia emocional, y la inteligencia emocional va a ser, mejor dicho, un trampolín para la resiliencia de las organizaciones. Perfecto, Cata. Bueno, hasta el momento solamente tenemos estas preguntas. No sé, Cata, si quieres de pronto ampliar algún tema, aprovechando que nos quedan algunos minutos y damos la oportunidad de que las personas que tenemos conectadas se quieran seguir preguntándonos Ok, en esta conversación. bueno, mira, que quisiera ampliar de pronto un poco el tema de el liderazgo consciente. Entonces, mira, ese liderazgo consciente, la idea es que sea muy inspirador. Ese liderazgo tiene que partir, a ver, uno es líder de uno mismo, ¿sí? Entonces el liderazgo, muchas veces esa formación no será para las personas que en realidad, digamos, tienen la figura de líder en una organización, ¿sí? Este tema de liderazgo consciente lo puede recibir cualquier persona si no tenga subalternos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque todos somos líderes de nosotros mismos, todos tenemos que aprender a conocernos, a fomentar esa autoconfianza, a automotivarnos, que hace parte de la inteligencia emocional. Si tengo ya esos factores de que me conozco, me autogestiono, regulo mis emociones para no responder con 4 piedras en la mano o salir corriendo, que sería pues como lo opuesto, que sería la evitación, y además me automotivo, ¿sí? Ya luego, entonces, después de tener esa capacidad de gestionarme a mí de forma interna, porque la inteligencia emocional tiene un componente intrapersonal y tiene un componente interpersonal. Entonces, yo me regulo a mí mismo, ¿sí? Es más fácil que a través del conocimiento que yo tengo entienda
cómo funcionan las otras personas, que todos tenemos necesidades, prioridades, que todos tenemos habilidades, que todos tenemos cosas que no nos funcionan tan bien. Entonces, eso hace que yo sea más empático. Cuando soy más empático, entonces estoy digamos, con el interés de que la persona esté bien. Tengo una escucha más activa, tengo más habilidades para resolver conflictos, entonces no resuelvo conflictos desde el yo, desde el ego, sí, que fue como algo un poquito que hablamos en la conferencia pasada del ser asertivo, ¿sí? Entonces la empatía favorece la escucha activa y esas dos cosas favorecen la asertividad y la asertividad favorece la resolución de conflictos, de manera que los equipos de trabajo pueden funcionar muchísimo mejor. Y si ese líder, a ver, una cosa es predicar pero no actuar, ¿sí? Y eso hablábamos ahorita que era una de las barreras. Entonces, decir cosas pero no hacerlas. Entonces, cuando un líder, además de que está diciendo y promulgando ese tipo de cosas, actúa de esa manera, entonces es inspirador. Nosotros los seres humanos aprendemos más por modelamiento que por las cosas que nos puedan decir. Nosotros, por eso la cantaleta no funciona, ¿sí? La cantaleta es una pérdida de tiempo y energía, tanto para el que echa cantaleta como para el que la recibe, porque la idea es que cuando haces algo que no está bien, primero pues te señalan que hiciste bien, luego hay que señalar lo que no se hizo tan bien, eso es el proceso de feedback, y luego te deben decir cómo sí se deben hacer las cosas bien, haciéndote caer en cuenta que eso que no hiciste tan bien tiene unas consecuencias, y que si cambias esa forma de actuar va a tener unas consecuencias positivas, entonces vas a sopesar lo positivo y lo negativo y vas a decir, bueno, sí, tienen razón, voy a cambiar esta forma de acción para poder tener resultados positivos. Entonces ahí finalmente todo ese tipo de cosas de la inteligencia emocional desde su base, que es la parte intrapersonal, hasta la parte interpersonal, va a favorecer que el líder sea inspirador, porque va a dar ejemplo, ¿sí? Me va a motivar, yo voy a decir, yo quiero ser como él, yo quiero llegar algún día a tener un puesto como el que tiene él, o inclusive superarlo a él. Entonces el liderazgo consciente de verdad que se vuelve muy importante, no solamente para quienes tienen ese título de líder, sino para liderarnos a nosotros mismos. Perfecto, Cata. Mil gracias por todo ese conocimiento que nos brindaste el día de hoy. Igual les quiero recordar a todos los asistentes que estos programas de formación los desarrollamos desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Esto es un servicio que lo llamamos soluciones a la medida y de acuerdo a eso estructuramos un programa de acuerdo a las necesidades de la empresa y que responda ante las diferentes situaciones entonces que se están presentando. Les recuerdo que les va a llegar o ya les llegó una encuesta de satisfacción. Les agradezco por favor las diligencien para que con esto se active todo el tema de certificados de asistencia y memorias de este programa y ustedes puedan con esto seguir pues como trabajando en este tema. Además, también les quiero recordar que la próxima semana, exactamente también el miércoles 23, vamos a tener la conferencia en liderazgo mindfulness. Entonces, para las personas que no se han registrado, las invito a que lo hagan y poder entonces participar de esta conferencia que tendremos también de 10 de la mañana a 12 del día. Entonces, gracias a ustedes por haberse conectado, por haber participado de este espacio y a todas las personas que se conectaron, los invitamos entonces a la próxima conferencia. Gracias, Cata, por haber estado con nosotros y esperamos que haya sido de gran utilidad para todos ustedes este tema. Feliz resto de día.